Fue despedida de manera injusta y se encontraba ahí llorando en la parada del autobús cuando un hombre de traje se acercó. Nadie imaginaba que ese encuentro transformaría no solamente su existencia, sino la de muchas otras personas. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y dejar un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Rosa llegó temprano esa mañana a Corporación Horizonte, tal como lo hacía desde hace años en la Ciudad de México. El edificio aún estaba vacío, únicamente los vigilantes nocturnos terminaban su turno. Saludó a Daniel, el portero, con esa sonrisa genuina que iluminaba el lobby todos los días. Nadie se imaginaba que sería la última ocasión que cruzaría esa puerta como empleada. «Buenos días, Rosa». «Un día más de labores, ¿verdad?», le dijo Daniel, permitiéndole el acceso hacia los elevadores. «Buenos días, Daniel. Ya sabe cómo es, ¿no? El trabajo no aguarda a nadie», respondió ella, acomodando el carrito de limpieza que ya conocía a la perfección. Rosa subía hasta el piso 12, donde se ubicaban las oficinas de los directivos. Era su área de responsabilidad. Oficinas enormes, con ventanales que mostraban toda la ciudad despertando allá abajo. Siempre iniciaba por la oficina del director financiero, Enrique Campos. Una oficina imponente con un escritorio de madera que costaba más que su salario de todo un año. Mientras limpiaba los muebles, Rosa se dio cuenta de que había papeles esparcidos sobre el escritorio. No era habitual. Enrique siempre dejaba todo ordenado antes de marcharse. Juntó los documentos con cuidado, sin leer nada, simplemente organizando como siempre lo hacía. Era su trabajo mantener todo limpio y ordenado. «Qué raro», pensó. «Nunca lo he visto dejar la oficina tan desordenada». Rosa continuó con su rutina. Limpió los baños, aspiró las alfombras, acomodó los estantes. 3 horas más tarde, cuando el horario comercial comenzó a activar el edificio, bajó a tomar café en el comedor de empleados. Fue cuando escuchó la primera conversación que hizo que su mundo se derrumbara. «Alguien entró en la oficina del director Enrique durante la madrugada», susurraba Carla de recepción a otras empleadas. «Documentos importantes desaparecieron, contratos millonarios». «La directiva está desesperada». El corazón de Rosa se aceleró. Había estado en esa oficina, había tocado los papeles, pero únicamente para organizarlos, como siempre hacía. Sintió un frío en el estómago, una sensación terrible que no podía explicar. «Ya llamaron a la empresa de seguridad para revisar las cámaras», continuó Carla. «Quien hizo esto la va a pagar caro». Rosa terminó el café rápidamente y regresó al trabajo. Intentó concentrarse en sus tareas, pero no conseguía quitarse de la mente la conversación que había escuchado, porque presentía que algo horrible estaba por suceder. El teléfono sonó en el piso 12. Era para ella. La voz del otro lado era seca, sin ningún rastro de cordialidad. «Rosa, necesitas bajar ahora a la oficina de recursos humanos». «Es urgente». «¿Pasó algo, señor?», preguntó ella, pero la línea ya había sido cortada. El elevador nunca había tardado tanto en bajar. Cada piso parecía una eternidad. Rosa sentía las manos sudando, el corazón latiendo demasiado fuerte. Cuando llegó al 5.º piso, vio a Marcos, el gerente de recursos humanos, esperándola con una expresión que nunca había visto antes. «Siéntate aquí, Rosa», le dijo señalando una silla frente a su escritorio. La oficina estaba más fría de lo normal, o tal vez era solo la sensación. «¿Qué ocurrió, señor Marcos? Hice algo malo». Marcos abrió una carpeta y sacó algunas fotografías. Eran imágenes de las cámaras de seguridad. Rosa se vio en la pantalla, entrando a la oficina del director Enrique, tocando los papeles sobre el escritorio. «Rosa, ¿puedes explicarme qué estabas haciendo con estos documentos?». La pregunta cayó como un rayo. Rosa sintió el mundo girando a su alrededor. «Solo estaba organizando, señor Marcos, como siempre hago.
Los papeles estaban esparcidos. Los junté y los dejé ordenaditos en el escritorio. Es mi trabajo. Rosa, estos documentos contienen información sobre contratos de millones de pesos. Contratos que ahora están en manos de nuestra competencia. ¿Cómo explicas esto? Las palabras salieron de su boca como puñaladas. Rosa no conseguía entender lo que estaba pasando. Se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. Señor Marcos, yo no entiendo nada de contratos. Ni siquiera sé leer esas cosas. Solo limpié la oficina, como hago desde hace años. ¿Por qué me está diciendo esto? Rosa, fuiste la única persona que tuvo acceso a esos documentos antes de que desaparecieran. Las cámaras no mienten. La injusticia de esa acusación dolía más que cualquier dolor físico que hubiera sentido jamás. Rosa había trabajado toda la vida con honestidad, crió a sus hijos con dignidad. Nunca había tomado ni un lápiz que no fuera suyo. Yo no hice nada malo, repitió, pero su voz salía débil, como si las propias palabras dudaran de sí mismas. Marcos llamó a 2 testigos, empleados que Rosa conocía desde hace años, personas con las que conversaba todos los días, que saludaba con cariño. ¿Pueden confirmar que Rosa tenía acceso libre al piso 12? Preguntó Marcos. Sí, ella siempre limpiaba ahí, respondió uno de ellos, evitando mirarla a los ojos. ¿Y ya la han visto tocando papeles en los escritorios? Sí, ella siempre organizaba todo, dijo el otro también, desviando la mirada. Rosa miraba a esas personas esperando que alguien dijera la verdad completa, que mencionara que ella siempre organizó los documentos con cuidado, que nunca había tomado nada, que era una persona de confianza. Pero el silencio fue más cruel que cualquier acusación. Rosa, continuó Marcos, la empresa no puede mantener a una empleada bajo sospecha de filtración de información confidencial. Estás despedida por causa justificada. Las palabras resonaron en la oficina como un trueno. Despedida por causa justificada. Eso significaba que no tendría derecho a nada, ni seguro de desempleo, ni liquidación, nada. Después de años de trabajo honesto, estaba siendo tratada como una ladrona. Señor Marcos, por el amor de Dios, yo no hice nada de eso. Tengo familia que mantener, tengo cuentas que pagar. Por favor, revisen las cámaras correctamente. Alguien debió haber entrado después de mí. Las investigaciones muestran que fuiste la única con acceso a los documentos. La decisión está tomada. Rosa sentía las lágrimas bajando por su rostro, pero intentaba mantener la compostura. No quería dar el gusto de verla quebrada a quien estaba cometiendo esa injusticia con ella. Tienes 15 minutos para recoger tus cosas del casillero y retirarte del edificio. La seguridad te acompañará. 15 minutos. 15 minutos para terminar años de trabajo honesto. Rosa se levantó de la silla con las piernas temblando. Se sentía como si estuviera caminando hacia su propio funeral. En el vestuario abrió su pequeño casillero. Pocas cosas. Una blusa de repuesto, algunos medicamentos, una foto de los niños que siempre la motivaba en los días difíciles. Guardó todo en una bolsa de plástico, las manos temblando tanto que apenas podía doblar la ropa. Otras empleadas de limpieza estaban ahí, pero nadie se acercó. Nadie dijo una palabra de apoyo. El miedo de asociarse con alguien acusado de robo era mayor que años de compañerismo. Rosa, ¿realmente hiciste eso?, preguntó Marina, la única que tuvo valor de hablar. Marina, me conoces desde hace tanto tiempo. ¿Crees que haría algo así?, respondió Rosa entre lágrimas. Marina bajó los ojos. Ya no sé qué pensar. La respuesta dolió más que la propia acusación. Si las personas que convivían con ella todos los días estaban dudando, ¿cómo convencería a alguien de su inocencia? El guardia esperaba en la puerta del vestuario. Un hombre joven que siempre la saludaba educadamente,
Ahora la miraba como si fuera una criminal. «Vamos, doña Rosa, necesito acompañarla hasta la salida». La caminata por los pasillos fue la más larga de su vida. Los empleados se detenían a mirar. Algunos cuchicheaban, otros desviaban la mirada con vergüenza. Rosa mantenía la cabeza en alto, pero sentía cada susurro como una puñalada en el pecho. En el lobby, Daniel, el portero que la había saludado por la mañana, no pudo mirarla a los ojos. La mujer que había llegado sonriendo esa mañana se marchaba humillada, cargando sus pocas cosas en una bolsa de plástico. «Gracias por devolver la credencial», dijo el guardia extendiendo la mano. Rosa se quitó la credencial del cuello, ese pequeño pedazo de plástico que había portado con orgullo durante años. La entregó sin decir una palabra. La puerta giratoria del edificio nunca había parecido tan pesada. Cada paso hacia afuera de ese lugar era como si estuviera dejando atrás no solo un empleo, sino su dignidad, su reputación, su propia identidad. En la banqueta, Rosa se detuvo y miró hacia atrás. El edificio inmenso de Corporación Horizonte se alzaba imponente contra el cielo. Ahí dentro continuaba la vida de cientos de personas. Para ellas, Rosa ya no existía más. Era solo una empleada más que había salido por causa justificada. La parada del autobús estaba a algunos metros de ahí. Rosa caminó despacio, sintiendo el peso de la bolsa de plástico y el peso mucho mayor de la injusticia. Se sentó en la banca fría y dejó que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en ese día terrible. «¿Cómo voy a explicar esto a mis hijos?», pensaba. «¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Quién me va a emplear después de ser despedida por causa justificada?». Las preguntas se multiplicaban en su cabeza, cada una más desesperante que la otra. Rosa miró la foto de los niños que había sacado del casillero. Los pequeños que dependían de ella, que creían en ella, que nunca imaginarían ver a su madre en esa situación. El autobús tardaba en llegar, o tal vez el tiempo estaba pasando demasiado lento. Rosa abrazó la bolsa de plástico contra el pecho y lloró como no lloraba desde hace mucho tiempo. Lloró por la injusticia, por la humillación, por el futuro incierto que se abría ante ella. En ese momento, sentada en esa parada de autobús, Rosa no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que ella nunca podría imaginar, que la mayor injusticia de su vida sería también el comienzo del mayor giro que jamás había experimentado. Rosa permanecía sentada en esa banca fría de la parada del autobús, abrazando la bolsa de plástico como si fuera su última posesión en el mundo. Las lágrimas bajaban sin parar por su rostro, mezclándose con la desesperación que crecía en el pecho a cada minuto que pasaba. Las personas caminaban a su alrededor, apuradas con sus propias vidas, sin siquiera notar a la mujer destrozada que acababa de perder todo. «¿Cómo voy a llegar a casa y contarles a los niños que mamá perdió el trabajo?», pensaba ella, sosteniendo firme la foto de los hijos. «¿Cómo voy a mirarlos a los ojos y explicar que no vamos a tener dinero para las cosas que necesitamos?». El ruido del tráfico parecía distante. Los coches pasaban, las bocinas sonaban. La vida seguía su ritmo normal mientras el mundo de Rosa había colapsado completamente. Miró hacia el edificio de Corporación Horizonte una vez más, tratando de entender cómo todo había salido tan mal. 30 años de trabajo honesto, murmuró para sí misma. 30 años levantándome temprano, haciendo todo correctamente y así es como termina. En ese momento, un hombre de traje se detuvo frente a ella. Rosa no levantó los ojos, pensando que solo estaba esperando el autobús, pero se dio cuenta de que no se alejaba. Se quedó ahí parado como si la estuviera observando. «Disculpe, señora», dijo una voz suave. «¿Está todo bien?». Rosa alzó el rostro y vio a un hombre bien vestido.
con expresión genuinamente preocupada. Tenía ese porte de quien estaba acostumbrado a responsabilidades, pero sus ojos demostraban una bondad que no esperaba encontrar en ese momento. «Sí está, gracias», mintió Rosa, secándose rápidamente las lágrimas. «Puede quedarse tranquilo, señor». Eduardo Martins observó la escena con más atención. Vio la bolsa de plástico en su regazo, los ojos rojos de tanto llorar, la postura de alguien que acababa de recibir el golpe más duro de su vida. «Mire, disculpe que me entrometa», dijo él, sentándose a su lado en la banca. «Pero tengo una hija, y si ella estuviera en una situación difícil, me gustaría que alguien al menos preguntara si necesita ayuda». La comparación tocó profundo en el corazón de Rosa. Miró a ese desconocido que estaba dispuesto a sentarse a su lado, cuando ni sus propios compañeros de trabajo tuvieron valor de defenderla. «Es usted muy gentil», le dijo, la voz aún entrecortada, «pero no es algo que pueda resolver con ayuda de nadie». Eduardo notó la credencial de Corporación Horizonte, que aún estaba parcialmente visible dentro de la bolsa de plástico. Conocía bien esa empresa, ya había hecho negocios con ellos algunas veces. «¿La señora trabajaba en Corporación Horizonte?», preguntó cuidadosamente. Rosa sintió el pecho apretarse nuevamente. «Trabajaba», respondió bajando la cabeza, «hasta hoy por la mañana». «¿Qué pasó, si no es indiscreción mía preguntar?». Rosa dudó. ¿Cómo explicar a un desconocido que había sido acusada de robo? ¿Cómo contar que estaba siendo tratada como una criminal después de años de trabajo honesto? «Me acusaron de algo que no hice», dijo finalmente. «Me despidieron por causa justificada». Eduardo percibió el dolor en su voz. Había algo en la forma como hablaba que transmitía honestidad. No parecía una persona tratando de justificarse por algo malo que había hecho. Parecía alguien genuinamente injusticiada. «¿Qué tipo de acusación?», preguntó, manteniendo el tono respetuoso. «Dijeron que tomé documentos importantes, que pasé información a competidores». Las palabras salían con dificultad. «Señor, yo trabajo en limpieza. Ni siquiera sé leer bien esas cosas de contratos. ¿Cómo iba a saber qué era importante o no?». Eduardo prestó atención a cada palabra. Su experiencia como empresario le había enseñado a identificar cuando alguien estaba mintiendo, y esa mujer definitivamente no estaba inventando historias. «¿La señora organizó algunos papeles en el escritorio de algún directivo?», preguntó como si ya supiera la respuesta. Rosa abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo sabe usted?». «Porque ya he visto situaciones parecidas. Alguien roba información importante y la persona más vulnerable termina cargando con la culpa». Por primera vez desde la mañana, Rosa sintió que alguien estaba creyendo en ella. «Fue exactamente eso lo que pasó. Solo organicé los papeles que estaban esparcidos en el escritorio, como siempre hago desde hace años, pero las cámaras me mostraron tocando los documentos y listo, para ellos era prueba suficiente». Eduardo movió la cabeza indignado, y nadie se interesó en investigar correctamente. Nadie verificó si otras personas tuvieron acceso a esa oficina. «Dijeron que solo yo tenía acceso, pero eso no es verdad. Mucha gente entra y sale de esas oficinas, ejecutivos, asistentes, personal de mantenimiento, pero yo era la más fácil de culpar». «¿Por qué la más fácil?». Rosa sonrió amargamente. «Porque soy una señora de la limpieza, ¿no? ¿Quién va a creer en la palabra de una señora de la limpieza contra la palabra de gente importante?». La respuesta dolió en el corazón de Eduardo. Él mismo había sido juzgado por la apariencia cuando era más joven y aún no había construido su patrimonio. Sabía lo cruel que era el prejuicio basado en posición social. «¿La señora tiene familia?», preguntó. «Tengo 2 hijos pequeños, dependen solo de mí».
Rosa sostuvo firme la foto que estaba en la bolsa. ¿Y ahora cómo los voy a mantener? ¿Quién me va a emplear después de ser despedida por causa justificada? Eduardo vio las lágrimas regresando a sus ojos. Sintió algo moviéndose dentro del pecho, una indignación que crecía con cada palabra de esa historia. ¿La señora tiene certeza absoluta de que no hizo nada malo? Señor, Rosa lo miró directamente a los ojos. Juro por la vida de mis hijos que no hice nada más que organizar esos papeles. Si hubiera sabido que eso iba a traer problemas, ni los hubiera tocado. Eduardo creyó. Había una sinceridad en esa mirada que era imposible fingir. ¿Cuál es su nombre? Rosa, Rosa da Silva. Rosa, mi nombre es Eduardo Martins. Tengo una empresa aquí en la ciudad y puedo garantizarle una cosa. Si usted realmente es inocente, esta injusticia no se va a quedar así. Rosa no entendió lo que él quiso decir. ¿Cómo así, señor Eduardo? Conozco personas en Corporación Horizonte. Ya he hecho negocios con ellos, y si pasó lo que estoy pensando que pasó, alguien va a tener que dar explicaciones. Pero usted ni me conoce. ¿Por qué se metería en un problema así por mi causa? Eduardo se detuvo a pensar en la pregunta. ¿Por qué realmente se estaba ofreciendo a ayudar a una desconocida? Tal vez porque reconocía en ella la misma dignidad que su propia madre siempre había demostrado cuando las cosas se ponían difíciles. Tal vez porque sabía que las pequeñas injusticias se transforman en grandes problemas cuando nadie tiene valor de enfrentarlas. Rosa, le voy a contar algo. Cuando yo era joven, también fui acusado de algo que no hice. También perdí un empleo por causa de una injusticia, y en ese momento recé para que apareciera alguien que creyera en mí. ¿Y apareció? No apareció. Tuve que arreglármela solo, y fue muy difícil, pero me prometí a mí mismo que si algún día tuviera condiciones de ayudar a alguien en una situación parecida, no lo iba a dejar pasar. Rosa sintió el corazón calentarse por primera vez en ese día terrible. ¿El señor realmente cree que no hice nada malo? Creo que sí, y lo voy a probar. ¿Cómo? Eduardo se levantó de la banca y se acomodó el saco. Deje eso conmigo. Dame su teléfono que me pongo en contacto con usted pronto. Rosa tomó un papel arrugado de la bolsa y anotó el número. Señor Eduardo, no tengo cómo pagarle por esta ayuda. ¿Quién habló de pago? Algunas cosas en la vida las hacemos porque es lo correcto que se debe hacer. El autobús de Rosa finalmente llegó. Ella se levantó, aún sosteniendo la bolsa de plástico, pero ahora con una pequeña llama de esperanza encendida en el pecho. Rosa, dijo Eduardo antes de que subiera al autobús, prométeme algo. ¿Qué? No te rindas. No dejes que esta injusticia te quiebre. A veces, las peores situaciones de la vida son solo el comienzo de cosas mucho mejores. Rosa subió al autobús con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de quien había encontrado un poco de fe en la humanidad, justamente cuando más lo necesitaba. Por la ventana del autobús vio a Eduardo aún parado en la parada, mirando el vehículo alejarse. Ese hombre había aparecido de la nada y estaba dispuesto a ayudar a una desconocida sin pedir nada a cambio. Tal vez el mundo no era tan cruel como parecía esa mañana. Eduardo se quedó ahí parado aún por algunos minutos, observando el autobús desaparecer en el tráfico. Sacó el celular del bolsillo y le marcó a Marcos, su abogado particular. Marcos, necesito que investigues una situación en Corporación Horizonte. Una empleada fue despedida hoy por causa justificada, acusada de filtrar información confidencial. ¿Tienes algún interés comercial en esto, Eduardo? Tengo un interés personal. Creo que hubo una injusticia grave y quiero descubrir la verdad. Eduardo colgó el teléfono y caminó de regreso a su coche. No sabía aún cómo,
pero iba a descubrir quién realmente había robado esos documentos. Y cuando lo descubriera, Rosa da Silva iba a tener la reparación que merecía. Mientras manejaba de regreso a su empresa, Eduardo pensaba en la conversación que acababa de tener. Hacía años que no sentía esa sensación de propósito tan clara, como si el universo hubiera puesto a Rosa en su camino justamente en ese momento. A veces, pensó, necesitamos ayudar a otros para recordar lo que realmente importa en la vida. Y ese día, tanto Rosa como Eduardo no imaginaban que ese encuentro casual en la parada del autobús sería el inicio de una de las más bellas historias de justicia y redención que sus vidas jamás habían presenciado. Eduardo no logró concentrarse en nada más ese día. La imagen de Rosa llorando en la parada del autobús no se le quitaba de la cabeza. Sentado en su oficina en la empresa Martins Consultoría, miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad allá afuera. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: descubrir la verdad sobre lo que había pasado en Corporación Horizonte. Marcos, su abogado, llegó al final de la tarde con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «Eduardo, no vas a creer lo que descubrí sobre esta historia de la empleada despedida», dijo, sentándose frente al escritorio. «Cuenta todo, Marcos. Quiero saber cada detalle. Primero confirmé que la mujer existe. Rosa da Silva trabajó ahí por más de una década. Siempre tuvo expediente limpio, nunca dio problema alguno. Pero la cosa se pone interesante cuando vemos quién tenía acceso real a esa oficina». Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Quién más tenía acceso? Además de Rosa, por lo menos 8 personas diferentes entraron a esa oficina en los días que antecedieron a la desaparición de los documentos. Ejecutivos, asistentes, personal de TI, hasta un empleado de mantenimiento eléctrico. ¿Y por qué solo la culparon a ella? Marcos abrió la carpeta y sacó algunas hojas. Porque ella fue la única que apareció en las cámaras tocando directamente los papeles. Pero aquí está el problema. Las grabaciones que conseguí muestran que ella solo organizó los documentos y se fue. No se llevó nada consigo. Eduardo sintió una mezcla de indignación y alivio. Rosa había dicho la verdad. Continúa. Ahora viene la parte que te va a impactar. Conseguí una fuente dentro de la empresa, un empleado que tenía miedo de hablar, pero que decidió contar la verdad. ¿Qué verdad? Los documentos no fueron robados por casualidad. Fue un trabajo interno planeado desde hace semanas y el responsable tiene acceso directo a la oficina del director financiero. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Quién? Rodrigo Almeida, asistente ejecutivo del propio Enrique Campos. Él es quien realmente tenía acceso completo a los contratos, sabía el valor de cada documento, conocía los sistemas de seguridad. Eduardo golpeó el puño en la mesa. Ese miserable dejó que una inocente cargara con la culpa. Peor que eso, según mi fuente, Rodrigo estaba pasando información a la empresa competidora desde hace meses. Los documentos que desaparecieron eran solo la punta del iceberg. Ya había filtrado datos de licitaciones anteriores. ¿Cómo logró hacer que Rosa pareciera culpable? Marcos hojeó algunos papeles. Simple y cobarde. Rodrigo conocía la rutina de ella. Sabía que Rosa siempre organizaba los papeles que quedaban esparcidos en el escritorio. La víspera del robo, propositalmente dejó los documentos más importantes esparcidos, sabiendo que ella los iba a tocar al día siguiente. ¿Para que las cámaras la mostraran tocando los documentos? Exacto. Y mientras Rosa organizaba inocentemente, Rodrigo ya había fotografiado los contratos con su celular días antes. Cuando descubrieron la filtración, él fue el primero en sugerir que verificaran quién había tocado los papeles recientemente. Eduardo sentía la rabia creciendo dentro de él.
¿Cuántas personas saben esto? Pocas, y todas con miedo de hablar. Rodrigo tiene influencia ahí dentro. Es considerado el brazo derecho del director. Nadie quiere indisponerse con él. ¿Tenemos pruebas concretas? Marcos sonrió por primera vez. Las tenemos. Mi fuente consiguió copia de los mensajes que Rodrigo intercambió con la empresa competidora. Correos electrónicos, transferencias bancarias, todo documentado. Eduardo se levantó de la silla, caminando hasta la ventana. Allá afuera, el tráfico del final de la tarde mostraba miles de personas regresando a casa después de un día honesto de trabajo. Personas como Rosa, que se levantaban temprano, hacían su trabajo con dignidad y no merecían ser humilladas por la codicia de otros. Marcos, quiero que prepares todo, toda prueba, todo documento, toda evidencia. Vamos a exponer a ese Rodrigo. Eduardo, hay algo que necesitas saber. La situación de Rosa está peor de lo que imaginábamos. ¿Cómo así? Fue despedida por causa justificada. Eso significa que además de no tener derecho al seguro de desempleo, aún tiene el nombre manchado en el mercado. Ninguna empresa quiere contratar a alguien despedido por filtración de información confidencial. Eduardo sintió el pecho apretarse. Rosa estaba pagando un precio absurdo por algo que no hizo. Necesitamos revertir esta situación rápidamente. Voy a programar una reunión con la directiva de Corporación Horizonte. Pero Eduardo, van a tratar de encubrir esto. Una empresa de ese tamaño no quiere la publicidad negativa de admitir que despidió a una inocente. Deja eso conmigo. Conozco a algunas personas influyentes en los medios. Si tratan de encubrir, la historia se va a volver titular nacional. Marcos guardó los papeles en la carpeta. Hay una cosa más. Descubrí dónde vive Rosa. ¿Dónde? En un barrio sencillo, en una casita rentada con los dos hijos. La hija mayor tiene problemas de salud, necesita medicamentos caros. El hijo menor está por entrar a la escuela y ella estaba juntando dinero para comprar los materiales. La información golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Rosa no solo estaba sufriendo por orgullo herido o dignidad perdida, estaba enfrentando problemas concretos, reales, que afectaban la vida de sus hijos. Marcos, quiero que averigües de cuánto necesita para los gastos básicos del mes, medicinas, renta, escuela, alimentación, todo. ¿Estás pensando en ayudar económicamente? Estoy pensando en hacer lo que cualquier persona decente haría en una situación así. En ese momento el teléfono de Eduardo sonó. Era un número que no conocía. Bueno, señor Eduardo, habla Rosa da Silva. El señor me dio su tarjeta hoy por la mañana. La voz de ella estaba entrecortada, como si hubiera llorado mucho. Eduardo le hizo señas a Marcos para que permaneciera callado. Hola, Rosa, ¿cómo te sientes? Señor Eduardo, quería agradecerle por la gentileza de hoy. Hizo diferencia tener a alguien que creyó en mí, pero le hablo para decir otra cosa. Dime. No quiero que el señor se meta en problemas por mi causa. Lo pensé mejor, y tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Eduardo sintió el corazón acelerarse. Rosa, ¿por qué estás diciendo eso? Porque supe que Rodrigo, el asistente del director, andaba esparciendo que si alguien trataba de defenderme o decir algo, también iba a tener problemas. Tengo miedo de que le hagan algo malo al señor. La llamada confirmó todo lo que Marcos había descubierto. Rodrigo estaba tratando de intimidar a posibles defensores de Rosa. Rosa, escucha lo que te voy a decir. No le tengas miedo. Personas como ese Rodrigo solo tienen poder mientras las otras se quedan con miedo. Pero ¿y si realmente hace algo? No va a hacer nada, porque mañana mismo voy a Corporación Horizonte con pruebas de todo lo que hizo. Silencio del otro lado de la línea. Eduardo podía escuchar a Rosa respirando pesadamente. Señor Eduardo,
El Señor descubrió algo. Descubrí que tenías razón desde el principio. Descubrí quién realmente robó los documentos y descubrí que te usaron de chivo expiatorio a propósito. Rosa comenzó a llorar del otro lado de la línea. Yo sabía que alguien me había hecho esto a propósito, pero nadie me creía. Rosa, te prometo algo. Antes del final de esta semana vas a recuperar tu dignidad. Y quien te hizo esto va a pagar por cada lágrima que derramaste. ¿Cómo puede tener tanta certeza el señor? Eduardo miró a Marcos, quien confirmaba con la cabeza que tenían evidencias suficientes. Porque la verdad siempre gana, Rosa. A veces tarda, pero siempre gana. Y esta vez tiene abogados competentes de su lado. Después de colgar, Eduardo se quedó algunos minutos en silencio, procesando todo lo que había descubierto. Rosa no era solo víctima de circunstancias, era víctima de un plan deliberado y cobarde. Marcos, quiero que llames ahora a Corporación Horizonte. Programa una reunión urgente con toda la directiva para mañana por la mañana. ¿Qué motivo doy? Diles que tenemos información sobre irregularidades graves que involucran filtración de datos confidenciales y que si no nos reciben, la información va directo a la prensa. Marcos sonrió. Nos van a recibir. Y Marcos, una última cosa. Quiero que prepares 2 conjuntos de documentos. Uno con las pruebas contra Rodrigo y otro con una propuesta de reintegración e indemnización para Rosa. ¿Qué tipo de indemnización? Eduardo pensó en los hijos de ella, en las medicinas caras, en la humillación sufrida, en el desempleo forzado. Una indemnización que compense no solo los daños materiales, sino principalmente los daños morales. Rosa va a salir de esta historia no solo limpia, sino reconocida como víctima de una injusticia grave. Esa noche, Eduardo no logró dormir bien. Se quedaba imaginando a Rosa tratando de explicar a los hijos por qué la comida estaba más escasa, por qué no podía comprar las medicinas necesarias, por qué la vida se había vuelto tan difícil de repente. Pero también imaginaba el momento en que ella recibiría la llamada confirmando su inocencia, el momento en que volvería a trabajar con la cabeza en alto, el momento en que los propios compañeros que la abandonaron tendrían que pedir disculpas. Mañana, pensó Eduardo, la justicia va a llegar finalmente hasta Rosa. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se durmió con la sensación de que estaba haciendo algo realmente importante con su vida, algo que iba más allá de ganancias y negocios. Estaba defendiendo la dignidad de una persona honesta, y eso valía más que cualquier contrato que jamás había firmado. Eduardo llegó a Corporación Horizonte exactamente a la hora acordada. Esta vez no estaba solo observando el edificio desde afuera, estaba entrando como alguien que tenía información capaz de sacudir toda esa estructura corporativa. Marcos lo acompañaba cargando 2 carpetas que contenían el futuro de Rosa y el fin de la farsa de Rodrigo. Daniel, el mismo portero que había visto a Rosa salir humillada, ahora los recibía con toda cortesía. No tenía idea de que esos hombres estaban ahí para revertir una de las mayores injusticias jamás cometidas en ese edificio. Buenos días, señores. La directiva los está esperando en la sala de juntas del piso 15. En el elevador, Eduardo sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Estaba a punto de confrontar a personas poderosas, pero tenía algo que ellas no esperaban, la verdad documentada. ¿Estás listo para esto, Eduardo?, preguntó Marcos, acomodándose la corbata. Nací listo. Rosa merece recuperar su dignidad. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 15. Una recepcionista elegante los guió hasta una sala de juntas imponente. Mesa de madera maciza, sillas de cuero, vista panorámica de la ciudad. El tipo de ambiente donde se tomaban decisiones millonarias todos los días.
Enrique Campos, el director financiero, estaba sentado en la cabecera de la mesa. A su lado, tres otros directores que Eduardo reconoció de eventos empresariales. Y ahí, en una silla discreta al lado del director, estaba Rodrigo Almeida, el hombre que había destruido la vida de Rosa para proteger sus propios secretos sucios. «Señores, gracias por venir», dijo Enrique extendiendo la mano. «Entendemos que tienen información sobre irregularidades en nuestra empresa». Eduardo le estrechó la mano, mirándolo directamente a los ojos. «Tenemos información que los va a sorprender a todos». Rodrigo se movió incómodo en la silla. Había algo en la postura de Eduardo que lo ponía nervioso. Marcos abrió la primera carpeta y distribuyó copias de documentos a cada director. «Señores, lo que están viendo son evidencias de un esquema de filtración de información confidencial que sucede en esta empresa desde hace meses». Enrique tomó los papeles y comenzó a leer. Su expresión cambió rápidamente. «Estos son nuestros contratos internos. ¿Cómo consiguieron esto?» «Lo conseguimos de la misma forma que su competencia lo consiguió», respondió Eduardo. «A través de alguien que tiene acceso privilegiado a esta información». Rodrigo carraspeó nervioso. «Disculpen, pero ¿quiénes son los señores? ¿Por qué están haciendo este tipo de acusación?» Eduardo se volteó hacia él lentamente. «Nosotros somos las personas que descubrieron que usted dejó que una inocente cargara con la culpa de sus actos». El silencio en la sala se volvió pesado. Enrique miraba alternativamente los documentos y a Rodrigo, tratando de procesar la información. «¿De qué exactamente están hablando?», preguntó uno de los otros directores. Marcos abrió la segunda carpeta. «Estamos hablando de Rosa da Silva, la empleada que despidieron por causa justificada hace algunos días». «¿La señora de limpieza que robó los documentos?», preguntó Enrique. «La señora de limpieza que ustedes acusaron de robar documentos», corrigió Eduardo, la voz saliendo más fuerte, «cuando quien realmente filtró las informaciones está sentado aquí en esta mesa». Todas las miradas se dirigieron a Rodrigo, quien se había puesto pálido como papel. «Esto es absurdo», trató de defenderse Rodrigo. «No pueden llegar aquí haciendo acusaciones sin fundamento». Marcos puso más documentos en la mesa. Capturas de pantalla de mensajes intercambiados entre Rodrigo Almeida y representantes de la empresa Stellar Competición, comprobantes de transferencias bancarias, registros de acceso a los sistemas de la empresa fuera del horario comercial. Enrique tomó los comprobantes de las transferencias. Los valores eran altos, muy altos para ser ignorados. «Rodrigo, ¿puedes explicar estas transferencias?» «Eso debe ser algún error», tartamudeó Rodrigo. «Alguien debe haber falsificado esta información». Eduardo se levantó de la silla. «Rodrigo, conocías perfectamente la rutina de Rosa. Sabías que ella siempre organizaba los papeles que quedaban desordenados en los escritorios. La víspera del supuesto robo, propositalmente dejaste los documentos más importantes esparcidos en el escritorio de Enrique». «Eso no tiene sentido», trató de argumentar Rodrigo, pero la desesperación en la voz era evidente. «Tiene todo el sentido», continuó Marcos. «Ya habías fotografiado los contratos días antes con tu propio celular. Cuando descubrieron la filtración, fuiste tú mismo quien sugirió revisar las cámaras para ver quién había tocado los documentos». «Por favor». Enrique golpeó la mano en la mesa. «Rodrigo, ¿es verdad esto?» «Enrique, me conoces desde hace años. Trabajo aquí con dedicación, siempre fui leal a la empresa». «¿Leal?», repitió Eduardo con ironía. «¿Llamas lealtad destruir la vida de una mujer honesta para encubrir tus propios crímenes?». Uno de los directores, que había permanecido callado hasta ahora, se pronunció. «Si estas acusaciones son verdaderas, estamos hablando de un esquema premeditado para incriminar a una empleada inocente».
Marcos asintió. Exactamente. Rosa da Silva fue escogida como chivo expiatorio porque era la persona más vulnerable, una señora de limpieza sin recursos para defenderse adecuadamente. ¿Y están seguros absolutos de esta información?, preguntó Enrique, aún procesando la dimensión de lo que estaba siendo revelado. Eduardo miró directamente a Rodrigo. Rodrigo, ¿quieres contarles a tus jefes sobre los mensajes que enviaste a empleados de la empresa amenazando a quien tratara de defender a Rosa? Rodrigo se levantó bruscamente de la silla. No me voy a quedar aquí escuchando estas calumnias. Siéntate, ordenó Enrique con autoridad. Aún no terminamos. Rodrigo volvió a sentarse, claramente derrotado. Marcos puso otro documento en la mesa. Este es un reporte técnico que muestra que los datos filtrados fueron accedidos desde la computadora personal de Rodrigo, usando su login fuera del horario comercial. Rodrigo, dijo Enrique, la voz cargada de decepción, ¿realmente hiciste esto? El silencio se extendió por largos segundos. Rodrigo miraba sus propias manos como si buscara una salida que no existía. Tenía problemas financieros, finalmente admitió. Stellar ofreció mucho dinero por las informaciones. Nunca quise que nadie se perjudicara. Pero dejaste que Rosa cargara con la culpa, explotó Eduardo. Una mujer con hijos pequeños que dependía del trabajo para sobrevivir. No sabía que iba a resultar en eso, murmuró Rodrigo. No sabías, se manifestó indignado uno de los directores. Arquitectaste un plan para incriminar a una inocente. Enrique se levantó, claramente conmocionado. Rodrigo, estás despedido y vamos a tomar todas las medidas legales correspondientes contra ti. Enrique, por favor, trató de suplicar Rodrigo. No hay por favor. Traicionaste la confianza de la empresa y destruiste la vida de una persona inocente. Eduardo sintió una satisfacción profunda viendo que la justicia finalmente estaba sucediendo, pero aún había un asunto pendiente. Señores, dijo, ahora necesitamos hablar sobre Rosa da Silva. ¿Qué sobre ella?, preguntó Enrique. Necesita ser inmediatamente reintegrada con disculpas públicas y necesita recibir una indemnización justa por los daños morales y materiales sufridos. Tienen razón, admitió Enrique. Cometimos una injusticia grave con ella. Marcos abrió la tercera carpeta. Preparamos una propuesta de acuerdo. Reintegración inmediata, indemnización por daños morales, pago de todos los días parados y una declaración oficial confirmando su inocencia. Eduardo miró a Rodrigo una última vez. Espero que haya valido la pena cambiar tu dignidad por dinero sucio. Rodrigo no logró responder. Salió de la sala escoltado por seguridad, cargando únicamente la vergüenza de haber sido descubierto. Señores, dijo Enrique a Eduardo y Marcos, vamos a hacer todo lo necesario para reparar la injusticia cometida contra Rosa da Silva. Eduardo sonrió por primera vez desde que entró a esa sala. Rosa está esperando una llamada de ustedes. Cuando salían del edificio, Marcos preguntó, Eduardo, ¿cómo crees que Rosa va a reaccionar cuando sepa todo? Eduardo miró al cielo y sonrió. Creo que por primera vez en muchos días va a lograr dormir en paz. Y estaba correcto. La verdad había finalmente vencido. Y Rosa estaba a punto de descubrir que la justicia, aunque llegue tarde, todavía existe en el mundo. Rosa estaba en la cocina de su pequeña casa mirando el último sobre de cuenta que había llegado por correo. Recibo de luz atrasado. El dinero que había conseguido prestado de su hermana se estaba acabando y no tenía idea de cómo pagaría los gastos básicos del mes siguiente. Los niños jugaban en la sala, ajenos a la preocupación de su madre, pero Rosa sabía que pronto ellos también sentirían los efectos de la situación económica. El teléfono sonó. Rosa dudó antes de contestar,
pensando que podría ser algún acreedor cobrando alguna cuenta atrasada. Bueno, Rosa, habla Enrique Campos, director financiero de Corporación Horizonte. El corazón de Rosa casi se detuvo. ¿Por qué el propio director le estaría hablando? ¿Será que querían demandarla por algo más? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Rosa, primero quiero pedirte 1000 disculpas por lo que pasó. Descubrimos que fuiste víctima de una injusticia terrible. Rosa se sentó en la silla de la cocina, las piernas temblando. ¿Cómo así, señor? Descubrimos que Rodrigo Almeida, mi asistente ejecutivo, fue quien realmente filtró las informaciones confidenciales. Él montó un esquema para hacerte parecer culpable. Las palabras resonaban en la cabeza de Rosa, como si estuviera soñando. ¿El señor está hablando en serio? Completamente en serio. Rodrigo confesó todo. Ya fue despedido y estamos tomando todas las medidas legales contra él. Rosa comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Un alivio tan profundo que parecía que un peso de 1000 kilos había salido de sus espaldas. Yo sabía, logró hablar entre lágrimas. Sabía que no había hecho nada malo. Rosa, queremos que regreses a trabajar con nosotros inmediatamente, con todos los derechos restablecidos y una indemnización por los daños morales que sufriste. ¿Indemnización? Sí. Y también queremos hacer un comunicado oficial a todos los empleados aclarando tu inocencia y pidiendo disculpas públicas por el error cometido. Rosa no podía parar de llorar. Semanas de humillación, de desesperación, de noches sin dormir, pensando en cómo mantendría a los niños. Todo eso finalmente estaba llegando a su fin. Señor Enrique, muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Rosa, en realidad, quien descubrió toda la verdad fue el empresario Eduardo Martins. Él fue quien trajo las pruebas a nosotros. ¿El señor Eduardo? Sí. Él insistió mucho para que hiciéramos justicia. Dijo que merecías recuperar tu dignidad. Después de colgar, Rosa se quedó algunos minutos parada en la cocina, procesando todo lo que acababa de escuchar. Su inocencia había sido comprobada. Rodrigo había confesado. Eduardo había cumplido la promesa que hizo en la parada del autobús. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era el propio Eduardo. Rosa, ¿ya supiste la buena noticia? Señor Eduardo, no sé ni cómo agradecerle lo que hizo por mí. Rosa, no necesitas agradecerme nada. La justicia tenía que hacerse. Pero ¿por qué el señor se interesó tanto en mi caso? El señor ni me conocía. Eduardo se quedó algunos segundos en silencio. Rosa, ¿puedo contarte algo? Cuando era joven, mi madre trabajó como empleada doméstica en casas de familias ricas. Un día la acusaron de haber robado una joya cara. Fue humillada, despedida y nadie creyó en su palabra. ¿Y ella había robado? Jamás. Semanas después descubrieron que la joya se había caído detrás de un mueble, pero nunca pidieron disculpas a mi madre. Ella cargó esa humillación hasta el final de su vida. Rosa sintió el corazón calentarse. Por eso el Señor me ayudó. Por eso y porque vi en tus ojos la misma honestidad que veía en los ojos de mi madre. Gente trabajadora que hace lo correcto, aunque nadie esté viendo. Señor Eduardo, ¿cómo puedo retribuir todo esto? Rosa, en realidad quería hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Te gustaría trabajar en mi empresa? En Martins Consultoría. Rosa se quedó sorprendida. ¿Trabajar con el señor? Pero soy señora de limpieza, señor Eduardo. El señor tiene una empresa grande, importante. Rosa, tienes algo que es más valioso que cualquier diploma. Carácter. Y necesito personas con carácter en mi equipo. Pero no entiendo nada de consultoría, de negocios. No necesitas. Te estoy ofreciendo una posición en el área administrativa. Serías responsable de cuidar el bienestar de los empleados,
organizar beneficios sociales, coordinar programas de ayuda mutua. Rosa apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿El Señor me está ofreciendo un trabajo mejor? Te estoy ofreciendo una oportunidad para que uses tu experiencia de vida para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por dificultades parecidas. Señor Eduardo, eso sería un sueño, pero tengo que pensar en mis hijos en el cambio. Rosa, el salario sería 3 veces mayor de lo que ganabas en Corporación Horizonte. Y la empresa ofrece seguro médico completo para ti y los niños. Rosa sintió las lágrimas volviendo a sus ojos. 3 veces más. Seguro médico para los hijos. Era más de lo que jamás había soñado. ¿Puedo pensarlo algunos días? Claro. Pero Rosa, quiero que sepas que esta oferta no es caridad, es reconocimiento. Reconocimiento de alguien que mostró fuerza y dignidad en una situación muy difícil. Esa noche, Rosa conversó con los niños sobre todo lo que había pasado. Les explicó que mamá había sido acusada de algo que no hizo, pero que la verdad había aparecido. «Mamá, ¿quiere decir que no hiciste nada malo?», preguntó la hija mayor. «No hice nada malo, mi niña, y ahora todo mundo lo sabe. ¿Y el Señor que te ayudó? ¿Es nuestro amigo ahora?». Rosa sonrió. «Es más que un amigo. Es una persona muy especial que apareció en nuestras vidas cuando más lo necesitábamos». 2 días después, Rosa le habló a Eduardo con la respuesta. «Señor Eduardo, acepto su propuesta. Quiero trabajar en su empresa». «Rosa, acabas de alegrarme la semana. ¿Cuándo puedes empezar?». «Cuando el Señor quiera, el lunes que viene. ¿Te parece bien?». «Perfecto». «Rosa, hay una cosa más. Quiero que seas responsable de un proyecto especial que estoy creando». «¿Qué proyecto?». «Un fondo de asistencia para empleados de empresas que pasen por situaciones injustas como la tuya. Un lugar donde personas como tú puedan buscar ayuda cuando no tengan recursos para defenderse». Rosa se emocionó. «Señor Eduardo, ¿eso significa que vamos a ayudar a otras personas que pasen por lo que pasé?». «Exactamente. Vas a usar tu experiencia para identificar casos similares y garantizar que otras familias no pasen por lo que la tuya pasó». Sería un honor formar parte de un proyecto así. El lunes siguiente, Rosa se presentó en Martins Consultoría. El edificio era más pequeño que Corporación Horizonte, pero había algo diferente en el ambiente. Las personas se saludaban con genuina cordialidad. Empleados de diferentes niveles conversaban naturalmente. Había un clima de respeto mutuo que Rosa nunca había experimentado. Eduardo la recibió personalmente en el lobby. «Bienvenida a tu nuevo hogar profesional, Rosa». «Muchas gracias, señor Eduardo. Estoy muy animada. Ven, quiero presentarte al equipo». En la sala de juntas había cerca de 20 empleados esperando. Eduardo se dirigió a todos. «Gente, quiero presentarles a Rosa da Silva, nuestra nueva coordinadora de bienestar social. Rosa viene de una experiencia muy difícil, donde demostró una fuerza de carácter impresionante. Tengo certeza de que va a aportar mucho a nuestra familia». Los empleados aplaudieron calurosamente. Rosa sintió el rostro sonrojarse, pero era una sensación buena. Por primera vez en mucho tiempo estaba siendo presentada no como víctima, sino como alguien valorizada profesionalmente. «Rosa», continuó Eduardo, ¿quieres decir algo al equipo?». Rosa respiró profundo. «Gente, pasé por una situación muy injusta recientemente. Fui acusada de algo que no hice y perdí mi empleo. Pero aprendí que siempre existen personas buenas, dispuestas a ayudar a quien está pasando dificultades. Espero poder hacer aquí lo mismo que el señor Eduardo hizo por mí». El aplauso fue aún más caluroso. Rosa vio en los rostros de las personas una aceptación genuina, una acogida que calentaba el corazón. Más tarde, en su nueva oficina,
Rosa miró por la ventana y vio la parada del autobús donde todo había comenzado, donde había llorado desesperadamente, pensando que su vida había acabado. Ahora estaba ahí, en una posición mejor de la que jamás había imaginado, con la oportunidad de ayudar a otras personas. El teléfono sonó. Era Enrique de Corporación Horizonte. Rosa, ¿cómo te estás adaptando al nuevo trabajo? Muy bien, señor Enrique, gracias por preguntar. Rosa, quería contarte que hicimos el comunicado oficial a todos los empleados, pidiendo disculpas públicas y aclarando tu inocencia. Además, tu historia se volvió ejemplo aquí dentro. Estamos implementando nuevos procedimientos para que injusticias como esa no vuelvan a pasar. Qué bueno saber eso. Tú transformaste nuestra empresa para mejor. Gracias por eso. Cuando colgó, Rosa sonrió. Su experiencia dolorosa se había transformado en algo positivo, no solo para ella, sino para otras personas también. La injusticia se había convertido en fuerza transformadora. Y por primera vez, desde que todo comenzó, Rosa se durmió completamente tranquila, sabiendo que su vida había cambiado para siempre y que lo mejor aún estaba por venir. 3 meses después de comenzar en Martins Consultoría, Rosa estaba organizando los documentos del Fondo de Asistencia Social cuando recibió una llamada que cambiaría completamente su perspectiva sobre el impacto de su historia. Rosa, habla Ana Cristina, reportera del Noticiario Nacional. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su caso. Rosa sintió el corazón acelerarse. ¿Un reportaje sobre qué exactamente? Sobre la injusticia que sufrió y cómo el empresario Eduardo Martins la ayudó. Su historia está circulando en las redes sociales y está conmoviendo a miles de personas. ¿En las redes sociales? ¿Cómo así? Alguien publicó su historia en un grupo de Facebook y ya fue compartida más de 50.000 veces. La gente está emocionada con lo que pasó. Rosa quedó atónita. No imaginaba que su experiencia pudiera interesar a tanta gente. ¿Y qué quieren saber? Queremos contar su historia completa, mostrar que todavía existe justicia y personas buenas en el mundo. ¿Aceptaría dar una entrevista? Rosa dudó. Hablar en televisión nacional sobre todo lo que había pasado sería revivir momentos dolorosos, pero tal vez podría ayudar a otras personas en situaciones similares. ¿Puedo conversar con mi jefe antes de dar una respuesta? Claro, pero Rosa, hay una información que tal vez le interese. Descubrimos qué pasó con Rodrigo Almeida. ¿Qué pasó con él? Está siendo procesado por Corporación Horizonte y por la empresa Estelar Competición. Aparentemente, filtró información para más de 3 empresas diferentes. El perjuicio fue de millones de pesos. Rosa sintió una mezcla de satisfacción y pena. Satisfacción porque la justicia se estaba haciendo. Pena porque Rodrigo había destruido su propia vida por codicia. Después de colgar, Rosa fue a la oficina de Eduardo para contarle sobre la invitación de la TV. Eduardo, una reportera del Noticiario Nacional, quiere hacer un reportaje sobre nuestra historia. ¿Nuestra historia? Eduardo sonrió. Me gusta escuchar eso. ¿Y qué piensas? Tengo miedo. Nunca aparecí en televisión. ¿Y si digo algo equivocado? Rosa, tienes una de las historias más inspiradoras que conozco. Tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de perdonar. Eso necesita ser conocido. Pero ¿y si la gente me juzga? ¿Y si piensan que me estoy haciendo la víctima? Eduardo se levantó y fue hacia la ventana. Rosa, ¿puedo contarte algo que descubrí después de que llegaste aquí? ¿Qué? Desde que implementamos el Fondo de Asistencia Social, ya ayudamos a 15 familias que pasaron por injusticias laborales, 15 familias que no tendrían recursos para defenderse solas. Rosa se emocionó. ¿En serio? ¿Y sabes por qué fue posible?
Porque tu experiencia nos enseñó cómo identificar esos casos y cómo actuar rápidamente. ¿Eso significa que nuestra historia ya está transformando vidas? Exacto. Y si aceptas dar esa entrevista, ¿cuántas otras familias pueden ser ayudadas? Rosa pensó en los niños. Isabela, de 9 años, que finalmente estaba haciendo tratamiento adecuado para el asma con el seguro médico de la empresa. Y Pedro, de 7 años, que ahora estudiaba en una escuela particular mejor y estaba adorando las clases de computación. Eduardo, ¿puedo pedir algo? Me gustaría que participaras en la entrevista conmigo. Rosa, la historia es tuya. Tú eres la heroína. No soy heroína sola. Si no hubieras aparecido en esa parada del autobús, yo todavía estaría sufriendo con la injusticia. Eduardo estuvo de acuerdo. 3 días después, el equipo del Noticiario Nacional llegó a Martins Consultoría para la grabación. Rosa había escogido contar la historia completa ahí mismo, en el ambiente donde su vida se había reconstruido. Rosa, comenzó la reportera Ana Cristina, ¿cómo se sintió cuando fue acusada injustamente? Fue como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Trabajé honestamente toda la vida, crié a mis hijos enseñándoles que robar está mal, y de repente estaba siendo tratada como si fuera una ladrona. ¿Y cuál fue el momento más difícil? Rosa sintió los ojos llenarse de lágrimas. Fue cuando llegué a casa y tuve que explicarles a mis hijos por qué mamá había perdido el trabajo. Isabela, mi hija mayor, tiene asma y necesita medicinas caras. Pedro, mi hijo menor, estaba emocionado por entrar a una escuela nueva. No sabía cómo decir que no íbamos a tener dinero para esas cosas. ¿Cómo reaccionaron ellos? Isabela me abrazó y me dijo, «Mamá, sé que no hiciste nada malo y vamos a salir adelante». Pedro dijo que podía dejar de estudiar para ayudarme a trabajar. Rosa se detuvo emocionada. Imaginen a un niño de 7 años ofreciendo dejar de estudiar para ayudar a su madre. La reportera también se conmovió visiblemente. Y fue ahí cuando el señor Eduardo apareció. Eduardo asumió la conversación. Vi a Rosa llorando en la parada del autobús. Había algo en su postura que me llamó la atención. No era alguien tratando de dar lástima, era alguien genuinamente desesperada, pero manteniendo la dignidad. ¿Por qué decidió involucrarse? Porque reconocí en ella la misma dignidad que mi madre demostró cuando pasó por situación similar. Y porque aprendí que cuando tenemos condiciones de ayudar a alguien, eso no es opción, es obligación. Rosa, ¿cómo fue descubrir que Rodrigo había armado todo? Fue una mezcla de alivio e indignación. Alivio porque mi inocencia estaba probada. Indignación porque él destruyó mi vida conscientemente para proteger sus propios intereses. ¿Saben que Rodrigo está siendo procesado? Eduardo asintió. Sí, y descubrimos que perjudicó no solo a Rosa, sino a varias empresas. Su esquema era mucho mayor de lo que imaginábamos. Rosa, ¿cuál es su situación hoy? Rosa sonrió por primera vez en la entrevista. Hoy trabajo en una empresa que me valora como persona. Mis hijos tienen seguro médico. Isabela está haciendo tratamiento adecuado. Pedro está en una escuela excelente, pero más importante que eso, estoy ayudando a otras personas que pasan por injusticias similares. ¿Cómo así? Creamos un fondo de asistencia social que ya ayudó a 15 familias en situaciones parecidas a la mía. Proporcionamos apoyo jurídico, psicológico y financiero para personas que no tienen recursos para defenderse. La reportera se dirigió a Eduardo. Señor Eduardo, ¿qué consejo daría a otros empresarios que ven esta entrevista? Que presten atención a las personas a su alrededor, que no juzguen por la apariencia o posición social, que recuerden que todos nosotros podemos hacer diferencia en la vida de alguien, especialmente cuando esa persona está pasando por dificultades.
Y para personas que están sufriendo injusticias, respondió Rosa. No se rindan. La verdad siempre aparece, aunque tarde, y siempre existen personas buenas dispuestas a ayudar. A veces aparecen en los momentos más inesperados. Cuando el equipo terminó la grabación, Rosa sentía una mezcla de alivio y preocupación. Alivio por haber contado su versión de la historia, preocupación por no saber cómo reaccionaría la gente. El reportaje salió al aire un jueves por la noche. Al día siguiente, el teléfono de Martins Consultoría no paraba de sonar. Personas ofreciendo ayuda para el Fondo de Asistencia Social, empresarios queriendo asociarse al proyecto, familias contando historias similares y pidiendo orientación. Rosa, dijo Eduardo, mirando las pilas de mensajes que llegaban, creo que subestimamos el impacto que nuestra historia tendría. ¿Cómo así? Ya recibimos más de 300 llamadas, ofertas de donación, pedidos de ayuda, invitaciones para conferencias. Tu valentía de contar la verdad tocó a mucha más gente de lo que imaginábamos. Rosa tomó algunos de los mensajes. Una empresaria de Guadalajara quería crear un fondo similar en su empresa. Un abogado de Monterrey ofrecía trabajo voluntario para casos de injusticia laboral. Una madre de familia de Oaxaca contaba que estaba pasando por situación parecida y pidiendo orientación. Eduardo, ¿eso significa que nuestra historia puede ayudar a personas en todo el país? Significa que te convertiste en símbolo de resistencia y dignidad. Personas que están sufriendo injusticias ahora saben que no están solas. Esa noche, Rosa llegó a casa con una sensación diferente. Por primera vez, desde que todo comenzara, sentía que su experiencia dolorosa se había transformado en algo mayor que ella misma. Ya no se trataba solo de su recuperación personal, se trataba de crear esperanza para otras personas. «Mamá», dijo Isabela durante la cena, «algunos niños de la escuela te vieron en televisión. Dijeron que eres valiente, y yo les dije que mi mamá es la más valiente del mundo. La profesora nos dijo que ahora vas a ayudar a otras familias también», completó Pedro. Rosa abrazó a los dos hijos. «Saben que todo lo que hago es pensando en ustedes, ¿verdad? Sabemos que ahora vas a ayudar a otras familias también», respondió Isabela. Rosa sonrió. Sus hijos entendían perfectamente lo que estaba pasando y apoyaban completamente la misión que había nacido del dolor, pero que ahora se había transformado en propósito de vida. Esa noche, mientras los niños dormían, Rosa miró por la ventana y pensó en la parada del autobús donde todo había comenzado. El lugar donde había llorado desesperadamente ahora parecía el punto inicial de un viaje que apenas estaba comenzando. Un año después del reportaje en el Noticiario Nacional, Rosa estaba parada frente a un edificio que jamás imaginó que existiría. El Instituto Rosa Silva de Justicia Social se alzaba imponente en el centro de la Ciudad de México, con 5 pisos dedicados exclusivamente a ayudar a personas que pasaban por injusticias laborales. El nombre en el letrero dorado de la entrada aún la emocionaba cada vez que lo miraba. «Mamá, ¿estás llorando otra vez?», preguntó Pedro, sosteniendo su mano en la entrada del edificio. «Son lágrimas de felicidad, mi amor, lágrimas de quien no cree en lo que está viendo». Isabela, ahora de 10 años y completamente curada del asma, gracias al tratamiento adecuado, señaló una placa en la pared. «Mira, mamá, fundado por Eduardo Martins y Rosa Silva, donde la dignidad encuentra la justicia». Eduardo se acercó al grupo cargando un ramo de flores blancas. Se había convertido en mucho más que jefe de Rosa. Era como un hermano mayor, un protector de la familia, alguien que había transformado una tragedia en propósito de vida. «¿Lista para el gran día?», preguntó, acomodándose la corbata nerviosamente. «Eduardo,
Todavía no creo que hayamos logrado todo esto en solo un año. Rosa, no tienes idea de lo que conseguimos. Ven, quiero mostrarte las cifras antes de la inauguración oficial. Subieron hasta el 5º piso, donde funcionaba la coordinación general del instituto. Las paredes estaban llenas de fotos, familias que habían sido ayudadas, empresarios que se volvieron socios, abogados voluntarios que dedicaban tiempo a casos difíciles. Rosa, mira esto, dijo Eduardo mostrando un reporte en la mesa. En 12 meses ayudamos a 342 familias, recuperamos más de 2 millones de pesos en indemnizaciones para personas injusticiadas. Tenemos oficinas funcionando en 12 estados. Rosa tomó el reporte con las manos temblando. 342 familias, 342 historias parecidas a la suya que habían encontrado justicia. Y hay más, continuó Eduardo. ¿Recuerdas Corporación Horizonte? ¿Cómo olvidar? Enrique me llamó ayer. Desde que tu historia se volvió pública, cambiaron completamente los protocolos internos. Crearon una defensoría específica para empleados. Implementaron investigaciones más rigurosas antes de cualquier despido. Tu experiencia transformó la cultura de toda la empresa. Y Rodrigo, condenado a 5 años en régimen abierto, restitución de todos los valores y prohibición de ejercer cargos de confianza. Pero ¿sabes qué más me impresiona? Mandó una carta para ti. Eduardo sacó un sobre de un cajón. Llegó la semana pasada. Rosa abrió la carta con curiosidad. La caligrafía era temblorosa, de alguien claramente afectado. Rosa, sé que nunca voy a lograr reparar el mal que te hice a ti y tu familia. Destruí tu vida por codicia y cobardía. Pero quiero que sepas que todos los días pienso en la injusticia que cometí. Ver lo que construiste después de todo lo que pasaste me hizo entender el tipo de persona que yo debería haber sido. Espero que algún día puedas perdonarme. Con arrepentimiento sincero, Rodrigo. Rosa dobló la carta despacio. Eduardo, ¿puedo pedir algo? Claro. Quiero que le mandes una respuesta. ¿Qué quieres que le escriba? Que ya lo perdoné, que guardar rencor solo lastima a quien lo guarda, y que si realmente cambió, puede buscar el instituto cuando cumpla la pena. Siempre hay espacio para personas que quieren ayudar a otras. Eduardo miró a Rosa con admiración. Nunca dejas de sorprenderme. Aprendí que la venganza no construye nada, pero la compasión puede transformar a cualquier persona. En ese momento, la secretaria apareció en la puerta. Rosa, llegaron los invitados especiales para la inauguración. Bajaron al vestíbulo, donde una multitud se reunía. Periodistas, empresarios, políticos, pero principalmente personas comunes que habían sido beneficiadas por el trabajo del instituto. Rosa vio rostros conocidos, familias que habían ayudado, abogados voluntarios, empleados que se dedicaban diariamente a la causa. Ana Cristina, la reportera que había hecho el primer reportaje, se acercó con su equipo. Rosa, ¿cómo se siente viendo todo esto que nació de su historia? Me siento agradecida por haber pasado por esa experiencia terrible, porque sin ella nada de esto existiría. Explique mejor. Si no hubiera sido injusticiada, nunca habría conocido a Eduardo. Si no hubiera conocido a Eduardo, nunca habríamos creado el fondo de asistencia. Si no hubiéramos creado el fondo, hoy 342 familias todavía estarían sufriendo injusticias. La respuesta emocionó hasta a los camarógrafos. Ana Cristina limpió una lágrima discreta. ¿Qué mensaje dejaría para personas que están viendo y pasando por injusticias similares? Rosa miró directamente a la cámara. No se rindan. La noche más oscura siempre termina en el amanecer más lindo. Y recuerden, a veces Dios permite que pasemos por tormentas para enseñarnos a valorar la calma. Su dolor de hoy
puede ser la fuerza que va a ayudar a otras personas mañana. Eduardo tomó el micrófono para el discurso oficial de inauguración. Señoras y señores, este instituto existe porque una mujer valiente transformó injusticia en propósito. Rosa Silva me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos. Que el éxito no se mide por las ganancias que generamos, sino por las vidas que tocamos. La audiencia aplaudió calurosamente. Rosa sentía el pecho cálido, pero no de vergüenza, como en aquel día terrible en Corporación Horizonte. Era el calor de quien veía un sueño imposible volviéndose realidad. «Mamá», susurró Isabela, «¿puedo decir algo en el micrófono?» Rosa dudó, pero Eduardo hizo señas de que sí. Isabela se acercó al micrófono y su voz infantil resonó en el salón lleno. «Mi nombre es Isabela, hija de Rosa. Cuando mamá perdió el trabajo, tuve mucho miedo. Miedo de no tener dinero para medicina, miedo de no poder estudiar. Pero mamá me enseñó que cuando pasa algo malo, podemos elegir estar tristes para siempre o usar esa tristeza para ayudar a otras personas. Mamá eligió ayudar y ahora muchos niños como yo no van a tener que tener miedo». No había ojo seco en el salón. Pedro se unió a su hermana. «Y yo quiero decir que mi mamá es la persona más valiente del mundo. Transformó lágrimas en sonrisas para muchas familias». Rosa subió al escenario y abrazó a los dos hijos. «Ustedes son mi mayor riqueza. Todo lo que hago es pensando en dejar un mundo mejor para ustedes». Enrique Campos, el director de Corporación Horizonte, se acercó al escenario. Rosa no lo veía desde el día de la reintegración. «Rosa, ¿puedo decir algo?» Ella asintió curiosa. «Rosa, tu historia cambió mi vida, cambió nuestra empresa, cambió la forma como veo a las personas a mi alrededor. Quiero pedir disculpas una vez más públicamente por la injusticia que cometimos y quiero anunciar que Corporación Horizonte será socia permanente del instituto, contribuyendo con 500.000 pesos anuales para el mantenimiento de los programas». El anuncio sorprendió hasta a Eduardo. 500.000 por año garantizarían el funcionamiento del instituto por décadas. Rosa se acercó al micrófono una última vez. «Quiero cerrar esta ceremonia regresando al lugar donde todo comenzó». Todos salieron del edificio y caminaron algunas cuadras hasta llegar a la parada del autobús, donde Rosa había llorado desesperadamente un año antes. La misma banca, la misma parada, pero ahora con una pequeña placa dorada. Aquí nació el Instituto Rosa Silva, donde la esperanza encontró la compasión. Rosa se sentó en la banca exactamente como lo había hecho en aquel día terrible, pero esta vez no estaba sola. Eduardo se sentó a su lado, como lo hiciera la primera vez. Los hijos se acomodaron a sus pies. Decenas de personas que habían sido ayudadas por el instituto formaron un círculo alrededor. «Hace exactamente un año», dijo Rosa, «estaba sentada en este mismo lugar llorando, pensando que mi vida había acabado. No imaginaba que un desconocido se acercaría y lo cambiaría todo». «Y yo», completó Eduardo, «no imaginaba que ayudar a una persona en la parada del autobús se convertiría en el propósito más importante de mi vida». Una señora se acercó al grupo. Era doña María, la primera persona que el instituto había ayudado. Había sido despedida injustamente después de 30 años de trabajo en una empresa de limpieza. «Rosa, ¿puedo agradecerte una vez más?» «Doña María, no necesita agradecerme». «Sí necesito. Por causa de su valor de contar su historia, conseguí justicia. Mi nieta puede seguir estudiando. Mi familia tiene dignidad de vuelta». Otras personas se acercaron, cada una con una historia de transformación. El taxista que recuperó la licencia cancelada injustamente, la maestra que fue reintegrada después de acusación falsa, el mesero que recibió indemnización por trabajo esclavo disfrazado.
Cuando el sol comenzó a ponerse, Rosa se levantó de la banca y miró una última vez hacia ese lugar que había sido el punto divisorio de su vida. Eduardo, ¿sabes qué aprendí con todo esto? ¿Qué? Que no existe coincidencia, existe propósito. No apareciste en mi vida por casualidad, mi experiencia dolorosa no fue en vano, todo formaba parte de un plan mayor. Eduardo sonrió. Rosa, ¿puedo contarte un secreto? Claro. Aquel día, cuando te vi llorando en la parada del autobús, venía regresando de una junta donde había cerrado el mayor contrato de mi empresa. Me sentía como el hombre más exitoso del mundo. ¿Y entonces? Entonces te conocí y entendí que el éxito verdadero no es el dinero que ganamos, es el bien que hacemos. Me enseñaste lo que realmente importa en la vida. Rosa abrazó a Eduardo. Entonces nos salvamos mutuamente. Mientras caminaban de regreso, Pedro preguntó, «Mamá, ¿nuestra historia va a tener final feliz?» Rosa miró a los hijos, a Eduardo, a todas las personas que se habían vuelto familia a lo largo de ese año transformador. «Mi hijo, nuestra historia no tiene final, tiene continuación. Y va a continuar cada vez que alguien ayude a una persona que está pasando dificultades, cada vez que alguien crea en una persona cuando todos dudaron, cada vez que alguien transforme dolor en propósito». Pedro tenía razón. La historia de Rosa y Eduardo se multiplicó en cientos de otras historias. El Instituto Rosa Silva se convirtió en referencia nacional en justicia social. Pero más importante que eso, le enseñó al mundo que pequeños actos de compasión pueden generar transformaciones gigantescas. 10 años después, cuando Rosa cumplió 50 años, regresó una vez más a aquella parada del autobús. No para llorar, sino para agradecer. Agradecer por haber vivido la mayor injusticia de su vida, porque sin ella jamás habría descubierto su verdadera misión en el mundo. Y cada vez que alguien preguntaba cuál era el secreto para transformar tragedia en triunfo, Rosa respondía, «Nunca dejen que su dolor sea en vano, úsenlo para curar el dolor de otros». Fin de la historia.